Hola, vamos a explicar en este vídeo cómo se realiza la estructura de Lewis y la información que podemos sacar de ella. Bueno, para hacer la estructura de Lewis tenemos que seguir un par de pasos y vamos a determinar con esto la geometría de la molécula, la polaridad, los ángulos que forman entre los átomos, la solubilidad, etc. Es algo muy importante que tenemos que aprender bien. Bueno, vamos a empezar primero con la molécula de CO2. Tenemos que practicar unos cuantos y lo vamos a entender bien. Voy a poner aquí la imagen de una tabla periódica. Entonces, en esta imagen de la tabla periódica tengo lo siguiente. ¿Ves que aquí tengo los grupos 14, 15, 16, 17 y el 18 que corresponden a los gases nobles, que son poco o nada reactivos, que no los vamos a estudiar tanto en Lewis, porque casi no forman compuestos. Entonces, los elementos que están en el grupo 14, estos que están aquí, tienen 4 electrones de valencia. Los elementos que están en el 15, 5, 16, 6, 17, 7. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, quiero hablar del fósforo, ¿cuántos electrones de valencia está en el grupo 15? Tiene 5 electrones de valencia. Entonces, vamos a intentar hacer la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver una cosa. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el dióxido de carbono? Tiene 4 por el carbono, más 6 por un oxígeno, más 6 por otro oxígeno. Esto me da un valor de 16 electrones de valencia. Así todo, los átomos en la tabla periódica quieren referirse a su gas noble más próximo. Por ejemplo, aquí tengo el carbono. El carbono se querrá referir al neón. El oxígeno se querrá referir al neón también. Entonces, seguirán la regla del octeto, porque este tiene 8 electrones en su última capa. Todos, neón, argón, kriptón, etc., 8 electrones en su última capa, excepto el helio, que tiene 2. Pero todavía no estamos hablando de eso. Entonces, vamos a ver las reglas para llegar a la estabilidad que tiene el dióxido de carbono. Tenemos un octeto para el carbono, el octeto para un oxígeno, octeto para otro oxígeno, podría haber dicho 8 por 3, que son 24. Vale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos 16 electrones de valencia se van a distribuir de la siguiente forma. Yo tengo que llegar a 24. Entonces, menos 16 electrones de valencia, esto me va a dar 8. 8 electrones. Siempre lo voy a dividir entre 2, porque vamos a hacer un palito así. Esto quiere decir que aquí hay 2 electrones, cuando hagamos la configuración. Entonces, 8 entre 2 me da 4 pares de electrones, y los primeros me dan los enlazantes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a unir 2 átomos. Vale, de estos 16 electrones que estamos hablando, yo 8 ya los tengo destinados. Entonces ahora voy a hacer 16 menos 8 me da 8. 8 entre 2, como siempre dijimos, esto me va a dar 4 pares de electrones no enlazantes. Vale, entonces finalmente me queda por hacer la molécula. Aquí voy a tener la molécula de dióxido de carbono, y si tengo 4 pares, ves que aquí tenemos 4 pares de enlazantes. Pensemos una cosa, voy a decir algo que estaría mal. ¿Ves que no puedo poner 4 así, cuando necesito ubicar un oxígeno de un lado y un oxígeno de otro lado? No puedo. A ver, vamos a pensar otra cosa. Quito 1 y pongo uno así. ¿Ves que la distribución electrónica tiene que estar de la mejor forma posible? ¿Por qué voy a tener uno solo aquí y 3 aquí? Conclusión, lo más inteligente que podríamos hacer aquí es quitar aquí 1, o sea, así lo quito todo. Y tendríamos que tener, si tengo que tener 4, ¿no sería lógico tener 2 por aquí, 2 por aquí?
4 enlazantes. Estos ya los tengo. Y ahora tengo que ubicar 4 no enlazantes, de manera que cada átomo, habíamos dicho que se satisface o llegaría a la estabilidad teniendo 8 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué le haríamos, por ejemplo, a este átomo de aquí? Yo aquí tengo, para este oxígeno, 4 electrones. ¿Cómo llego a la estabilidad? Poniendo 4 que ya tengo, 6, 8. Y el otro también. Vamos a ver si todos han llegado a 8 electrones. 4, 6, 8. Este oxígeno está bien. El carbono, 4, 6, 8. Este carbono está bien. Oxígeno, 4, 6, 8. Este oxígeno también está bien. Digo está bien, está completo de átomos para alcanzar la estabilidad. Conclusión. ¿Qué quiero decir con esto? La estructura del dióxido de carbono, entonces, será esta que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a ver la información que yo puedo sacar de aquí. Tenemos que saber que los dobles enlaces y los triples enlaces dan rigidez a la estructura. O sea, esto quiere decir que estos pares de electrones aquí harán que este enlace sea una cosa lineal. Dan rigidez. No va a estar así el enlace, va a estar recto. Entonces, si esto va a estar recto, ¿qué ángulo formará si yo escribo así y es recto? ¿Esto qué será? 180 grados. Vale, sigamos estudiando todo lo que podamos saber de aquí. Vamos a estudiar la polaridad de esta molécula. El carbono y el oxígeno. Estudiemos uno de estos enlaces. El oxígeno es electronegativo. Entonces, si es electronegativo, atraerá los electrones de este enlace hacia él. Porque, ¿qué es electronegativo? Atraer los electrones del enlace. Entonces, tiene más electrones hacia el oxígeno, generando una densidad de cargas negativas alrededor del oxígeno. ¿Y a expensas de quién se genera esta densidad de cargas negativas? De que haya quedado la densidad de carga positiva sobre el carbono. ¿Hay una polaridad aquí? Sí. Hay otra molécula otro átomo que vamos a estudiar aquí. El oxígeno es electronegativo también. Aquí se crea una densidad negativa, aquí una positiva. Conclusión. Esto es como estudiar vectores. Aquí tengo un vector que va para aquí, para la derecha, con una fuerza de, pensemos, de 1. Aquí tengo otro vector que va hacia la izquierda, de exactamente igual intensidad, pero sentido contrario, de una fuerza de 1 también, porque habíamos dicho 1 para ambos. Conclusión. La suma vectorial de esta molécula, ¿ves que me da 0? Entonces, el momento dipolar para esta molécula es igual a 0. No se genera un dipolo. Porque si bien tenemos enlaces polares, la fuerza polar se anuló por geometría. Entonces, esta molécula será apolar. Esto es muy importante de entenderlo. Todo lo que es apolar es soluble en disolventes apolares. Disolventes apolares, como por ejemplo los disolventes orgánicos. Lo similar se disuelve en lo similar, o sea, lo polar en lo polar, lo apolar en lo apolar. Bueno, creo que hemos dicho todo lo que hemos podido decir de la molécula de dióxido de carbono. Esto es bastante importante, que de hecho conocemos la molécula de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que contiene las bebidas gaseosas. Si pensamos en una bebida gaseosa, tiene una fase líquida y una fase gas. Ese es el dióxido de carbono que contiene el líquido de las gaseosas. ¿Veis que no es soluble? Porque si fuese soluble, no veríamos dos fases. Bueno, espero que se haya entendido este primer vídeo de Lewis. Vamos a hacer
unos cuantos más. En el próximo vídeo explicaré otra molécula y ya vamos a tener más soltura con esto. Bueno, hasta la próxima. Adiós.